Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta de Abelardo de la Espriella para hablar a medias, o no hacerlo, de las sombras en su campaña. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es miércoles 29 de abril. Con Abelardo de la Espriella terminamos esta serie de lo que callan los candidatos frente a las sombras de sus campañas. A diferencia de Iván Cepeda con Gustavo Petro y Paloma Valencia con Álvaro Uribe, Abelardo por ahora no tiene que responder por cuestionamientos de aliados políticos. Eso no lo exime de cuestionamientos sobre su pasado como abogado, de su relación con sus ex clientes, de la construcción de su fortuna y de los políticos de siempre que le están armando los eventos de campaña. Hoy hablamos de lo que calla, evade y no cuestiona el candidato Abelardo de la Espriella. Gerson Ortiz está cubriendo esta campaña. Gracias por volver por acá. Tatiana, buenos días. ¿Qué tal todo? Abelardo, a diferencia de Paloma y de Cepeda, pues no tiene un papá político por el que lo cuestionen por ahora, porque pues si él es el que pasa la segunda vuelta, muy seguramente pues va a responder por los cuestionamientos de Álvaro Uribe, si es que hay segunda vuelta. En ese sentido, es más sobre él que hay cuestionamientos. Sí, Tatiana, todo está ligado a la carrera profesional de Abelardo como abogado, desde que apareció como abogado de parapolíticos, cuando fue abogado de cuestionados como el Turco Ilzaca, cuando fue abogado de protagonistas del Cartel de la Toga como Jorge Pretel, su amigo, pasando por cuando fue abogado de DMG, hasta sus vínculos con Alex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro. Y a partir de ahí, con todos esos cuestionamientos encima, pues una pelea cada vez más recurrente con los periodistas y con los medios de comunicación que lo ligan a esos casos. Por eso esos ruidos se han amplificado con el pasar del tiempo y salen al baile ahora que él es candidato presidencial. Hay cosas por las que ha respondido, hay otras en las que desvía la atención y hay otros en los que simplemente los datos no cuadran. Sí. Y hay otros cuestionamientos, Tatiana, más sobre la construcción de la fortuna de Abelardo de la Espriella, que él dice que es bastante, y en torno a la campaña, cuáles son los políticos que lo impulsan, que él dice que va solo, pero de todas maneras ya hemos reportado aquí que hay un montón de políticos montados en la campaña de Abelardo de la Espriella. Revisamos lo que calla o desvía el candidato caso por caso. Lo primero sería los nexos con las personas que defendió en el pasado. Tal vez el más sonoro es Alex Saab, de quien Abelardo dice que tuvo una relación profesional y Saab en 2021 al Espectador le dijo que eran amigos. Ahí empiezan los cruces de versiones. Mire, en varias entrevistas Abelardo dijo que le prestó servicios a Saab más o menos entre 2013 y 2019 y que Saab le pagó por esas asesorías una cifra de 6 números, aunque él no dice cuál. Pero ahí viene también la variación de las versiones, Tatiana. Abelardo dice que inicialmente fue una asesoría para temas reputacionales y después que era para temas comerciales cuando Saab quería aterrizar en Barranquilla. Y cuando lo de Saab estalló, es decir, cuando fue capturado en Cabo Verde por Estados Unidos y extraditado a ese país, pues él ya era ministro de Maduro y había escalado en el poder del régimen. Ahí Abelardo dijo que Saab le negó durante muchos años esos vínculos con Nicolás Maduro y que cuando se los aceptó, entonces Abelardo le recomendó que fuera a hablar con los americanos. Sobre esa relación de Abelardo con gente que está en la mira de los gringos, pues también hay que mencionar el cuestionamiento que hay sobre su empresa y sobre él de la mano del narco Jorge Luis Hernández, más conocido con el alias de Boliche, muy conocido estos días. Según una investigación de Univisión, pues Boliche fue capturado el año pasado por lavado de activos y al parecer cobraba plata a otros narcos a cambio de supuestos beneficios con la justicia americana. Antes de volverse informante de la DEA, pues Boliche trabajó en oficinas de abogados como la de Abelardo de la Espriella. Por eso, lo que señala la investigación sobre Boliche en Estados Unidos es que su principal cómplice en esa operación para ayudar a los otros narcos sería el señor Daniel Peñarredonda, un hombre, otro abogado que ha sido de confianza de Abelardo de la Espriella. El candidato Tatiana ha dicho que no conocía ese caso que salpica a su socio, que nunca ha violado la ley. En todo caso, han ido apareciendo fotos de Abelardo con Boliche en Miami y en otros lugares conocidos. Y el último caso, pues, de las sombras que carga Abelardo, y tal vez el más conocido, es de David Murcia Guzmán, el fundador de la estafadora DMG. Abelardo, Tatiana, para los que estaban por allá en los 2000, era el abogado de DMG cuando el gobierno de Uribe le cayó encima, cuando ordenó intervenirla, porque ya eran muchas las denuncias de estafa e investigaciones de lavado de activos que había. Abelardo, imagínense, en ese momento se quejó de que el gobierno de Uribe se había extralimitado en la intervención de DMG y decía que lo que hacía DMG era lícito en ese momento. Sí. Ahora, Abelardo dijo que hizo esa tarea hasta que se dio cuenta que supuestamente Murcia le escondía los registros contables, cosas del negocio, entonces por eso dice que se apartó y de hecho dice que Murcia le quedó debiendo plata. Por el contrario, Murcia, 18 años después,
para los que apenas sacaron la cédula, después de estar pagando esa condena, pues en plena campaña ha dicho que Abelardo fue el que se le quedó con una plata del negocio. Y en todo ese expediente, en todo ese tramado judicial que ha existido durante todo este tiempo, pues se ha mencionado, ha habido señalamientos sobre que Abelardo habría intentado hacer lobby en el Congreso para reglamentar parte del negocio de las tarjetas prepago que tenía DMG. Y Abelardo, pues en su defensa dice que todo está en los fallos judiciales y por ahora, según los fallos judiciales, no hay una condena ni ninguna imputación frente a Abelardo de la Espriella con el caso de DMG. Los otros cuestionamientos son sobre su fortuna que derivan en la forma en que también está financiando la campaña y lo primero sería esa construcción de la fortuna. Buena parte de su campaña viene promocionándose sobre esa imagen de opulencia y de riqueza que tiene el mismo Abelardo. Un rey Midas que lo que toca se convierte en oro, lo ha dicho él. Pero como contamos en una investigación de Ginette Prieto al inicio de este año, pues mucha de esa narrativa de Abelardo pomposo y de opulencia y dinero, pues no está reflejada en los estados financieros de las empresas que él tiene en Estados Unidos, en Colombia y en Panamá, de las que pudimos rastrear. Al menos hasta 2025 la mayoría de sus empresas que tienen que ver con licores, con espectáculos y demás, generaron pérdidas, excepto una, que es la oficina de los abogados de la Espriella Lawyers. Y en algunas de esas empresas, Tatiana, pues contamos que Abelardo tiene socios cuestionados, que son familiares de condenados y petroleros con los que tendría conflictos de interés en el caso de ser elegido presidente. Abelardo no quiso responder a la silla vacía sobre esas cifras que no cuadran y desde que sacamos esa investigación, fíjese, ha atacado a la silla vacía y pues nos ha cerrado las puertas para cubrirlo desde adentro. Lo de la plata de Abelardo, ¿por qué importa, Tatiana? Porque en lo que va de su campaña se ha gastado unos 13.000 millones de pesos. Unos 1.500 millones en la recolección de firmas, que él dice los puso de su patrimonio. Y bueno, pues 1.500 millones no los pone cualquiera y no se los mete cualquiera a una campaña presidencial. No los tiene mucha gente en Colombia, ¿cierto? Y el resto de la plata, unos 12.300 millones que se ha gastado, pues dice que salieron de un préstamo que le hizo el Banco de Bogotá por 15.000 millones de pesos. Esos son los datos que por ahora la campaña ha registrado ante el Consejo Nacional Electoral y que nos hablan de por qué es importante saber de dónde viene el patrimonio de Abelardo de la Espriella. El último silencio de Abelardo de la Espriella tiene que ver con los que están a su alrededor. Él dice que representa a los que nunca han tenido puestos ni palancas entre los gobiernos o el Estado. Tú y Ever Mejía han venido rastreando a los políticos de siempre que se han montado en su campaña. Los últimos fueron los de la Casa Char en Barranquilla. Y ese tal vez puede ser, Tatiana, el mayor silencio de la campaña de Abelardo en este momento, ocultar quiénes lo están ayudando a hacer campaña en las regiones. Porque él no se toma foto con esos políticos, entonces le queda muy fácil vender la idea de que allá no están los de siempre. Fíjese que el sábado pasado fue a Char, jefe de la Casa Char, reunió a todos sus credenciales, congresistas, diputados, concejales, ediles, a notificarles, ni siquiera preguntarles, a notificarles que van a apoyar a Abelardo de la Espriella en el Atlántico. Los Char, Tatiana, cargan muchos ruidos de clientelismo, de compra de votos, específicamente por el caso de Arturo Char, hijo de Fuad, y la relación que han tenido con Aida Merlano, quien ya fue condenada por compra de votos. Y así como los Char, pues hay políticos de siempre con Abelardo, que él no muestra públicamente, no habla de ellos, no los menciona ni se toma fotos con ellos, pero son los que les arman las reuniones en las regiones. Un ejemplo reciente, Ernesto Macías, expresidente del Senado, del Centro Democrático, le organizó una reunión reciente en el Huila. La bancada de Federico Gutiérrez, que ha sido 2 veces alcalde de Medellín, le armó reuniones en Medellín. Y los aliados, por ejemplo, de Nicolás García en Cundinamarca, que se presta para volver a la gobernación en la próxima elección. Gerson Abelardo ha hablado, no con la profundidad que periodistas que lo cuestionan esperarían, pero sí ha hablado de su fortuna, de sus relaciones con sus ex clientes, no tanto o nada de los políticos. ¿Qué incentivo tendría para que hablara de los de siempre que están impulsando su candidatura en esta recta final? Ninguna. Porque la narrativa que ha pegado hasta el momento es que ahí están los que nunca han tenido el poder, Tatiana. Por eso fíjese que en los eventos que hace, si bien hay políticos detrás, como lo reportó Ever Mejía en el caso de Barranquilla, pues en los eventos masivos en la tarima no aparecen los políticos. De hecho, no hay vallas de Abelardo con políticos. Los que sí aparecen, y mucho, son una serie de activistas digitales que se encargan de reforzar la narrativa de que ese es un movimiento popular. Y son los mismos que están poniendo a Abelardo a pelear con el expresidente Álvaro Uribe, porque en esa narrativa tan agresiva, los que están con Abelardo dicen que Uribe hace parte de los de siempre. La pregunta al final, Tatiana, es si pasa Abelardo a segunda vuelta, ¿se toma la foto con Uribe, que por ahora, según ellos, hace parte de los de siempre, o no se la toma? Eso lo va a responder el Gerson Ortiz del futuro si hay segunda vuelta. Y lo vamos a saber el 31 de mayo. Gracias por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación.
Y arranca el día con estas movidas electorales. Juan Daniel Oviedo se quejó ante Paloma Valencia por haber ofrecido a Álvaro Uribe un ministerio si llega a ser presidenta. Dijo que ese no era el mensaje indicado para dar en este momento de la campaña. Representantes de Curules de Paz adherirán a Iván Cepeda en un evento hoy. Son estos los congresistas que representan a las víctimas del conflicto en el Congreso. Y Sergio Fajardo volvió a reiterar que no se va a retirar de la campaña. Se distancia de Paloma Valencia diciendo que la derecha no va a ser capaz de ganarle a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta. Toda la movida de poder estar al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.